Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, pues vamos con la última clase de este curso y en esta clase vamos a estudiar el último apartado del tema 6, que es el estudio de problemas en los que aparece la ecuación de ondas. Bien, para entenderlo un poco, recordad que lo que tratamos de estudiar es, por ejemplo, se puede aplicar en otros ámbitos, pero por ejemplo, imaginad una cuerda de longitud L, ¿vale? Es lo que estaría marcado aquí con la línea negra, que está fija en los extremos, y imaginad que yo puedo mover esa cuerda, tiene cierta flexibilidad, como por ejemplo, imaginad la cuerda de una guitarra, por ejemplo. En ese caso, si yo muevo la cuerda, la línea roja sería la cuerda, digamos, movida. En cada punto, desde 0 hasta L, le llamamos X, por ejemplo, a un punto intermedio, quiero saber cuál es la posición de la cuerda. Es decir, cuál es la distancia desde ese punto hasta donde está la cuerda. Bueno, también supondremos que si es por arriba, pues la pondremos en positivo, y si es por abajo, pues será en negativo. Y quiero saber cuánto vale esa posición en la posición X y en el instante de tiempo t. Eso genera una función u, y sabemos, tal como vimos en el tema anterior, que la ecuación que modeliza todo eso, la ecuación de ondas, viene dada por esta RP. ¿Vale? Donde recordad que aquí aparece la derivada segunda con respecto al tiempo. C al cuadrado es una constante positiva, es un número que en cada caso dependerá del problema y en cada caso va a ser uno distinto. Y aquí tengo la derivada segunda con respecto a x. ¿Ok? Bien, esto es la ecuación de ondas tal cual, que tiene muchas soluciones, pero para poder determinar exactamente la posición de mi cuerda necesito algunas condiciones más. Esto sería una primera condición, pero a esta condición le tengo que añadir, por una parte, al igual que hacíamos en la ecuación del calor, condiciones de frontera, es decir, supondremos, por ejemplo, que la función, o sea, que la cuerda, en este caso, está fijada en sus extremos. ¿Cómo se traduce eso? Bueno, que en cualquier instante t, tanto en el 0 como en el punto L, la cuerda no se mueve, ¿vale? Es decir, está fijada a los extremos. Esto va a ser una primera condición, porque después la podemos variar ligeramente, al igual que podemos hacer con la ecuación del calor. Vamos a poner aquí un B sub 1, o un B1, más bien dicho. Y bien, si tenemos estas dos condiciones, necesitaremos algunas más para poder determinar nuestra solución. Al ser una ecuación, digamos, de segundo orden con respecto al tiempo, necesitaré dos condiciones iniciales temporales. Una, que va a ser, en el instante t igual a 0, saber cuál es la posición de la cuerda, que dependerá de x, porque en cada punto va a tener un lugar distinto, claro. Y por otra, la segunda condición inicial que necesito va a ser si tiene algún tipo de impulso inicial. ¿Cómo se mide eso? Pues con la derivada con respecto al tiempo, pero también en el instante t igual a 0. Esto me da dos condiciones más, C y D, y con eso obtengo una ecuación, una EDP, junto con una condición de frontera y dos condiciones iniciales, que me determinan perfectamente todo el problema. Bien, vamos a continuar. Había borrado para poner un ejemplo y aquí os he puesto resumidas las condiciones de un problema en el que aparece la ecuación de ondas.
En primer lugar, aparece la ecuación de ondas, que siempre la vamos a ver cuando tengamos un problema de movimiento ondulatorio. Como por ejemplo el que hemos visto antes, que era estudiar cuál era la posición de la cuerda de una guitarra. Luego también tenemos una condición de frontera, que en este caso, esta condición, tal como hemos visto antes, nos indica que los extremos de la cuerda están fijados. ¿Ok? Por último, tenemos dos condiciones iniciales. Ya hemos dicho que como tenemos, digamos, una derivada segunda con respecto al tiempo, aparece una primera condición inicial referida a la función, que indicará la posición inicial con respecto a la posición de reposo, y una segunda condición inicial utilizando la derivada con respecto al tiempo, que lo que estará indicando es si hay algún tipo de impulso inicial. Bien, lo que veremos después es que esta condición de frontera, o sea, la segunda, esta B1, puede variarse, al igual que vimos en la ecuación del calor, cambiando una de las dos por expresiones en las que aparece la derivada con respecto a x. ¿Ok? Vamos a ver un primer ejemplo con estas condiciones y después veremos algún ejemplo en el que cambien las condiciones igual que en el apartado anterior. Bien, pues en el ejemplo que tenemos aquí hemos determinado la constante de la ecuación de ondas, que vale 9. La longitud de la cuerda en este caso es 4, L igual a 4, creo que no hace falta. A ver, lo pongo aquí. L igual a 4. Tengo la condición inicial, 5 por el seno de 2 pi cuartos de x, y la segunda condición inicial es que la función, su derivada en t igual a 0 es 1. ¿Ok? Bien, pues vamos a hacer las cosas de manera muy parecida a lo que hacíamos en la ecuación del calor. El principio, de hecho, es idéntico. Uno comienza buscando soluciones que sean de la forma una función que dependa de x por una función que dependa de t. Y vamos a aplicar el método de separación de variables. Es decir, bueno, uno que tiene la derivada segunda con respecto al tiempo. Bueno, si la función u vale esto, ¿cuál es la derivada segunda con respecto al tiempo? Teniendo en cuenta que la f no depende de t, solo tenemos que derivar la g y esto multiplica como una constante. Entonces nos quedará, voy a cambiar el boli, que este no va muy bien. Tendremos f de x por derivada segunda con respecto al tiempo igual a 9 por, aquí aparece la derivada segunda con respecto a x. Luego quien derivaremos, como esto es un producto, es la f. Y la g se queda igual. Fijaos la diferencia con la ecuación de onda, del calor, perdón. En la ecuación del calor aquí la g aparecería con derivada primera. Como ahora estamos con la ecuación de ondas, la g aparece con la derivada segunda. ¿Ok? Bien, pues dicho eso, ahora lo que hacemos es poner las g's con las g's, las f's con las f's, y vamos a seguir lo mismo que hacíamos en la ecuación del calor. Es decir, vamos a poner las derivadas arriba y la constante la vamos a meter con la g abajo. ¿Ok? Entonces, si pasamos este 9g a la izquierda dividiendo, me quedará derivada segunda de g entre 9 por g. Y ahora pasamos esta f allí dividiendo, derivada segunda con respecto a x entre f de x. Y por el mismo argumento que estuvimos viendo en la ecuación del calor, esto no depende de x, esto no depende de t. Para que esas cosas sean iguales, la única posibilidad es que sean iguales a una constante k. Bien, pues dicho eso, vamos a pasar a la segunda parte. Digamos, esto es como... Voy a borrar aquí. Esta ya igual a 4, que me molesta un poco. Esto es como la primera parte. Tened en cuenta
igual que veíamos también en las ecuaciones del calor, que la U es distinta de 0, no puede ser la función constante 0, porque si no, no se cumplirían estas condiciones iniciales, por ejemplo. Y por tanto, eso significa que ni la F puede ser 0, ni la G puede ser 0. Siempre pensando cómo funciones, ¿eh? No puede ser la función constante 0 ni la función G la constante 0, ¿vale? Porque si fueran 0, la U automáticamente, como es el producto de estas dos, sería 0, y no me vale. Ok, pues esto lo usaremos varias veces durante el problema, igual que hacemos con la ecuación del calor. Bien, pues vamos con la segunda parte. En la segunda parte vamos a transformar las condiciones de frontera en condiciones para la F. Es decir, bueno, vamos con la primera condición, que si la transformo teniendo en cuenta que la U es F por G, significa esto. Y como la G es distinta de 0, lo que obtenemos es que F de 0 vale 0. Vamos con la otra condición. Como la U en el punto 4t vale 0, la función en 4 por la función G vale 0, y por la misma razón, como la G no es la función constante 0, la única razón para que esto ocurra es que la función f en 4 sea 0. Y obtengo dos condiciones para la f. Vamos entonces a resolver la f. Por ahora es prácticamente idéntico a lo que hacíamos con la ecuación del calor. Esta es la ecuación para la f. Y recordad que había tres casos. El primer caso, que era que la K fuera mayor que 0, y un segundo caso en el que la K era igual a 0. Esos casos son iguales que en la ecuación del calor. En el primero tendríamos una suma de exponenciales, en el segundo una función afín, o sea, del tipo A por X más B. Y en estos casos, al aplicar estas dos condiciones iniciales, nos saldría que la f vale 0. Sería la función 0. ¿Ok? Y esto no me vale, por lo que ya hemos dicho. Así que nos vamos al caso interesante, que es que la K sea menor que 0. Ya al igual que hacíamos allí, podemos renombrar la K como menos p al cuadrado, donde p es un número cualquiera. Es simplemente una forma de denotar un número negativo. Y en ese caso, la ecuación que me queda es derivada segunda con respecto a x entre f de x igual a menos p al cuadrado. Paso multiplicando la f y luego paso lo de la derecha sumando a la izquierda. Me queda esta expresión. Y esto es una ecuación de segundo orden, lineal, homogénea, con coeficientes constantes. No olvidéis que la K, y en este caso la P, es constante. El polinomio característico es este. Pasando la P al cuadrado allí, la raíz cuadrada de menos P al cuadrado será más y menos P por el complejo I. Y como ya sabéis, en ese caso, vamos a escribir aquí arriba la solución. Vamos a poner aquí vamos a ver. Bueno, de aquí ya hemos dicho que al tener estas raíces, sabemos que la f va a ser de la forma a por coseno de p por x, ¿ok? Más b por el seno de p por x. ¿Ok? Se ve bien, ¿no? Esta p ha quedado un poco rara, pero seno de p por x. Bien, al aplicar la primera condición, que es esta de aquí, f de 0 igual a 0, implica que a por el coseno de 0, que es 1, más b por el seno de 0, que es 0, esto debe dar 0. Y como b por 0 es 0, me queda que a es 0. Con esto conseguimos que la a es 0.
Y por otra parte, con la otra condición, f de 4 igual a 0, lo que nos implica es, como la A ya sabemos que es 0, solo me queda esta parte, b por el seno de p por x, sustituyo b por el seno de 4 por p, porque la x vale 4, en este caso debe ser igual a 0. Y fijaos que en este caso, bueno, lo que obtenemos es, teniendo en cuenta que la b es distinta de 0, es distinta de 0 porque si la a ya es 0 y la b fuera 0, la f sería 0. Y ya sabemos que eso no puede ser. Así que lo que me queda es que el seno de 4 por p es 0. ¿Cuándo el seno de un ángulo es 0? Cuando el ángulo sea un número entero por pi, es decir, vamos a ponerlo ahí, 4 por p debe ser n por pi para n un número entero cualquiera. Y por tanto, los únicos valores de p que nos resultan útiles son los de la forma, despejando de aquí, n por pi, cuidado, n por pi partido por 4. Eso para cada número entero tengo una p distinta, así que la vamos a denotar con p sub n. Solo nos van a hacer falta los naturales, desde el 1, n igual a 1, 2, 3, etc. Esto por una parte. Y por otra, fijaos que para cada p tengo una función f distinta, que va a ser, para cada n, digamos, tengo una p y tengo una f, que va a ser el seno de esos p's por x. La b la voy a suponer que es 1, lo comentamos después, pero ocurre igual que en la ecuación del calor. Podemos suponer que es 1 la b, porque si no esa constante se puede juntar con otra que aparece después con la g. ¿Ok? Entonces podemos suponer que es 1 y ya está. Así que ya tenemos la primera parte del problema solucionado. Y voy a borrar, dejar esto aquí arriba y continuamos. Bien chicos, pues os he puesto aquí arriba el resumen de lo que habíamos visto. Teníamos las dos igualdades para resolver la f y la g. Tenemos el valor de las p's y tenemos el valor de las f's. Vamos entonces con la tercera parte del problema y vamos a resolver las g's. Es decir, en este caso, tengo esta ecuación y la constante k, en este caso, recordad que las k's que nos han dado eran k igual a menos p sub n al cuadrado. ¿Ok? Entonces podemos poner directamente menos p sub n al cuadrado. Cambia mucho esta parte con respecto a la ecuación del calor porque la derivada de la g ya no es derivada primera como allí, es derivada segunda. ¿Qué ocurre? Que en aquel caso nos aparecía una ecuación de primer orden, pero aquí al pasar esto multiplicando a la derecha y luego pasar a la izquierda sumando, me aparece una ecuación lineal, homogénea, de coeficientes constantes, pero de segundo orden. ¿Qué ocurre? Calculamos su polinomio característico, que ahora va a tener, bueno, ponemos r al cuadrado más 9p sub n al cuadrado igual a 0. Tiene dos raíces. Bueno, podemos poner, si pasamos esto allá, nos da r cuadrado igual a menos 9p sub n al cuadrado, y las dos raíces son más menos 3 por p sub n por el número complejo i. Por tanto, lo que obtenemos es que la g tiene que ser igual a la suma de un seno y un coseno, vamos a ponerlo, un coseno de 3p sub n porque es la parte imaginaria de la raíz, y un seno.
el 3p sub n también se pone porque es la constante que hay aquí. Y en vez de poner C1 y C2, me permitiréis la licencia de que ponga, para cada n va a haber constantes distintas, así que pondremos b sub n y p sub n estrella, por ejemplo. ¿Ok? Y como para cada n al final hay una función g distinta, pues a esta g le llamaremos g sub n. ¿Qué obtenemos? Que recordad que la función u que estamos buscando, para cada n vamos a obtener una distinta. En este caso tenemos la f correspondiente por la g correspondiente. Y sabemos que estas u's son soluciones de la condición A, es decir, de la ecuación de ondas, y de la condición B1, es decir, de las condiciones de frontera. Pero lo que ocurre con estas u's es que no son soluciones, que no cumplen en general las condiciones iniciales. Lo que hacemos es, al igual que habíamos hecho o hacíamos en la ecuación del calor, considerar la suma de todas las u sub n, ¿ok? Y esto, para determinados valores de los coeficientes, sí va a ser solución del problema. Recordad que esto es por el principio de superposición. Y bueno, si borramos, y voy a escribir arriba lo que tenemos. Bien, pues ya hemos dicho que la solución de mi problema será la suma de las funciones f sub n por g sub n. Y las f y las g ya las hemos calculado, vamos a expresarlas aquí. Voy a poner primero las g's, igual que hacemos en la ecuación del calor. Recordad que las g's que acabamos de obtener son b sub n por el coseno de 3p sub n por t, más b sub n estrella por el seno de 3p sub n por t. Y ahora la f. Recordad que las f nos habían salido seno de p sub n por x. Y bien, ya tenemos la solución de mi problema. La solución de mi problema es esta serie, es decir, esta suma cada vez más grande de estas funciones por estos senos. Solo que tenemos que calcular cuánto valen los coeficientes b sub n y b sub n estrella para determinar perfectamente la solución. ¿Cómo calculamos los coeficientes? Vamos a hacerlo, pero digamos que vamos a necesitar utilizar las condiciones iniciales. Bueno, vamos por orden. Fijaos que por una parte, cuando t vale 0, ¿ok? Sustituyo t por 0, según esta expresión, me quedará coseno de 0 es 1, luego p sub n por 1 dejo b sub n. Seno de 0, cuando t vale 0, es 0, así que esta parte desaparece. Luego al final de toda esta expresión de la g, solo me queda b sub n, ¿ok? Por el seno de p sub n por x. Eso por una parte. Pero por otra, según la condición que tengo aquí, si la trasladamos, me dice que la función en t igual a 0 es 5 por el seno de 2 pi cuartos de x. Y bueno, esto es lo que ya estuvimos trabajando en el apartado 6.2, es decir, en la expresión de una función como serie de Fourier o en la ecuación del calor cuando llegábamos al final. Es decir, calculamos los coeficientes de Fourier de b sub n,
para estos valores de P sub n, y de hecho, en este caso ni siquiera hace falta hacer integrales, ¿no? Porque podemos identificar, si expresamos esto como B sub 1 por el seno de P sub 1, que será pi cuartos de x, más B sub 2 por el seno de, para n igual a 2 es 2 pi cuartos de x, más así sucesivamente, ¿ok? Si esta expresión tiene que ser igual a esta expresión de aquí, fijaos que hay una función que coincide exactamente con esta, ¿no? Se trata de esta de aquí. ¿Qué ocurre? Pues en este caso no hace falta hacer integrales, como ya hemos dicho, simplemente lo que obtendremos es que b sub 2 será igual a 5 y el resto de coeficientes, como aquí no hay ninguna otra función, será 0. Bien, pues ya hemos conseguido determinar de esta función de aquí todos los coeficientes b sub n, solo hay uno que no es 0, y ahora vamos con los b sub n estrella. Voy a borrar, voy a indicar ahí arriba los coeficientes y bueno, enseguida resolvemos esto. Bien, pues he reescrito aquí las b's y hemos puesto aquí la solución. Vamos a calcular los b sub n estrella y para eso vamos a utilizar la otra condición inicial. Fijaos que en la otra condición inicial necesitamos la derivada de la función u con respecto a t. Vamos a calcular cuánto vale esa derivada. Como tengo aquí la u, la derivada con respecto a t es fácil porque como al final tengo sumas, la derivada con respecto a t será derivar simplemente esto y mantener esto como si fuera constante. Es decir, la derivada del coseno es menos seno, lo de dentro, este 3 por p sub n también debe salir fuera, así que lo vamos a poner delante, menos 3p sub n por el b sub n por el seno, 3p sub nt. La derivada del seno es coseno y el 3 por p sub n también sale fuera multiplicando. 3p sub n por b sub n estrella por el coseno de 3p sub nt. Y ya he acabado con la derivada con respecto a t, y esto como no depende de t, ya hemos dicho que se queda igual. Pues bien, fijaos que en este caso, cuando yo evalúo esta derivada en t igual a 0, ¿ok? En t igual a 0, el seno de 0 es 0, y el coseno de 0 es 1. Luego esta parte desaparece, y en esta parte solo me queda esto de aquí. Es decir, tengo una suma de 3 por p sub n por b sub n estrella por el seno de p sub n por x. ¿Ok? Pero por otra parte, si utilizamos esta otra condición, sabemos que la derivada cuando t vale 0, en cualquier punto x, debe ser 1, constante. Luego al final lo que tengo es cómo se expresa la función 1 como la suma de senos para estos valores de p sub n. Volvemos otra vez a series de Fourier. Para calcularlo, los coeficientes de Fourier, que en este caso no es b sub n solo, es toda esta expresión, pero bueno, eso es fácil de calcular. Si uno lo calcula, esto tiene que ser la expresión que ya conocemos para las series de Fourier, 2 partido por L, en este caso la L era igual a 4, por la integral entre 0 y L, 0 y 4, de la función 1 por el seno de los p sub n por x. Esto puedo hacerlo porque los p sub n son de la forma n por pi partido por l, ¿vale? Que es uno de los p sub n que vimos que podíamos trabajar para expresar una función como suma de senos, ¿ok?
Bien, bueno, si hacemos un poco de calculitos aquí, esto me quedará 2 cuartos es como 1/2, podemos simplificarlo. La integral del seno es el menos coseno. Y bueno, si uno lo trabaja un poquito, la voy a poner directamente la solución. Esto va a dar 1 menos menos 1 elevado a n entre p sub n. ¿Ok? Y por tanto, si uno quiere despejar, esto de aquí tenéis que trabajarlo un poquito, ¿vale? Es fácil, pero hay que hacer un par de pasos, hacer la integral. Esto ya lo vimos prácticamente idéntico en el apartado 6.2. Y si queremos despejar los b sub n estrella, pasa este 3 por p sub n dividiendo y me quedará arriba 1 menos menos 1 elevado a n y abajo 3 por 2, 6 y p sub n por p sub n al cuadrado. Y ahora sí que he obtenido los b sub n estrella y si recapitulamos un poquito, voy a montarme una tablita pequeña. Aquí tengo una solución y así expreso los primeros términos para visualizarlos un poquito mejor, ¿ok? Borro y enseguida luego lo pongo. Bien, pues he dejado aquí la función, los b sub n estrella los he escrito aquí y me he hecho una pequeña tabla con la n, con los p sub n que van aquí, con 3p sub n que van aquí, con los b sub n que van aquí y con los b sub n estrella que van aquí. Ok, pues bueno, si damos por lo menos los 3 primeros valores, fijaos que para n igual a 1, esto vale pi cuartos, esto vale, se ve un poco más, espera. Para n igual a 1, esto vale 1 pi cuartos, para n igual a 2 esto vale 2 pi cuartos, para n igual a 3, 3 pi cuartos. El triple de esto será 3 pi cuartos, 6 pi cuartos y 9 pi cuartos. Los b sub n, acordaos que varían siempre 0, salvo en el caso 2. 0, 5, 0, etc. Y el b sub n estrella, que bueno, se complica un poquito más, pero para n igual a 1, esto vale menos 1, luego me queda 2 partido por 6 por p sub n al cuadrado. O sea, 2 partido por 6 por pi cuartos al cuadrado. Simplificamos un poquito, esto es 1/3, me queda pi cuadrado abajo y este 4 al cuadrado, que es 16, pasa arriba. Luego me quedará 16 partido 3 pi al cuadrado. ¿Ok? Para n igual a 2, menos 1 al cuadrado es 1, al restar será 0. Y para n igual a 3 vuelve a aparecer algo parecido, 2 partido 6 por 3 pi cuartos al cuadrado. Esto queda 1/3 por 9 pi cuadrado, el 16 arriba, 16 partido 3 por 9, 27 por pi al cuadrado. ¿Ok? Y bueno, si escribimos los primeros términos, lo que obtendremos será, para n igual a 1, este es 0, así que no hay nada, y este de aquí es 16 partido 3 pi cuadrado por el seno de 3p sub 1, que lo tengo aquí, por el seno de p sub 1, que es este de aquí, por x. ¿Ok? Más, vamos con el segundo. Para n igual a 2, en esta suma, b sub 2 vale 5, luego pondremos 5 por el coseno 3 por p sub 2, que lo tenemos aquí, 6 pi cuartos de t, por el seno de, en este caso, p sub 2, 2 pi cuartos, de x. Más
Bueno, si uno quiere continuar con el tercer término, ya que lo hemos escrito, el tercer término nos dará b sub 3 es 0, no hay, y b sub 3 estrella es 16 partido 27 pi cuadrado por el seno de 3p sub 3, que es 9 pi cuartos de t, y por el seno de p sub 3, que es 3 pi cuartos de x. Y así sucesivamente, esto es una suma, cuantos más términos tomáramos, mejor aproximo a la función. Ok, creo que se entiende. Al final es un poco técnico y la solución se expresa así, no es la forma más bonita del mundo, pero es la forma que conocemos. E insisto, cuantos más términos tomemos, mejor aproximaremos la solución. Voy a borrar y voy a poner otro ejemplo. En este otro ejemplo lo que haremos será cambiar la condición de frontera, ¿ok? Bien, pues vamos a continuar y en este ejemplo lo que he hecho principalmente es añadiros aquí la derivada con respecto a x. Recordad que en la ecuación del calor estuvimos viendo un ejemplo en el que en las condiciones de frontera me aparecía la función u y otro ejemplo en el que en una de las dos condiciones de frontera, en esta de la izquierda, aparecía la derivada con respecto a x. Aquí, este segundo ejemplo de la ecuación de ondas, lo que vamos a hacer es ver qué ocurre cuando la derivada con respecto a x está pues, a la derecha, digamos, ¿vale? En esta condición de frontera. Habría un cuarto caso en el que podríamos considerar la derivada con respecto a x en las dos condiciones de frontera, pero no lo vamos a estudiar en este curso, aunque lo tenéis en los apuntes y en el libro, porque, bueno, simplemente porque el cálculo se complica ligeramente, no mucho, pero para simplificar un poquito, y dado que estamos haciendo las cosas a distancia, pues tampoco queremos complicar todavía más algo que de por sí ya resulta técnicamente un poco complicado. Bien, pues dicho eso, a efectos de resolución, esta parte de las condiciones de frontera se hace igual que la ecuación del calor, así que bueno, así tenéis ejemplos entre calor y ondas, tenéis los tres tipos de ejemplos. Y vamos con ello. Aquí hemos considerado que la longitud del intervalo, perdón, la longitud de la cuerda es 7, ¿ok? Hacemos la separación de variables, la U es f por g, f depende de x, g depende de t. Consideramos que la 1 es 0, porque si no, no podría cumplirse que la derivada con respecto a t fuera 1 más x, por ejemplo. Así que ni la f ni la g pueden ser 0. Vamos ya entonces con la separación de variables, nos fijamos en la ecuación de ondas, la derivada con respecto a t, la derivada segunda, me quedará, perdón, la f se queda tal cual, lo que derivo es la g, a la derecha, como lo que derivo es lo que depende de x, es decir, la f se deriva, y la g se queda igual. ¿Ok? Bien, pues vamos a poner las f's con las f's, las g's con las g's, con la misma dinámica de siempre. Aquí aparecería la derivada segunda con respecto a t, el 5 lo metemos aquí, aquí las f's, y ya sabéis que la única posibilidad para que esto ocurra es que esto sea igual a una constante. Bueno, pues lo siguiente ya sabéis que esto es la primera parte. La segunda parte es transformar las condiciones de frontera en condiciones para la f. A partir de la primera, como la x vale 0, tendríamos f en 0 y la g en el punto t. Tiene que ser 0, pero como la función g no es la función 0, en algún punto es diferente de 0, así que la función en 0 vale 0. Esa es la única posibilidad para que este producto sea 0. Y la otra condición de que la derivada con respecto a x en el punto 7t sea 0, como es derivada con respecto a x, es la derivada f',
que es la f que depende de x, en el 7 por g de t igual a 0. Y por la misma razón, como la g no puede ser la función nula, la única posibilidad para que ese producto sea 0 es que esta parte de aquí sea 0. Y ya tenemos las condiciones para la f. Si uno ahora trata de resolver qué ocurre con esta ecuación, tendríamos el caso 2,1 con la k positiva y el caso 2,2 con la k igual a 0. Estos dos casos, junto con estas condiciones para la f, me llevarían de nuevo a que la f fuera la función 0. Y esto no me vale. Vamos con el tercer caso, el caso 2,3, en el que la k es menor que 0 y, como hacemos siempre, la renombramos, la ponemos como menos p al cuadrado para un cierto valor de p y me queda la ecuación paso multiplicando, pasa sumando al otro lado, me queda esta ecuación cuyo polinomio característico es r cuadrado más p cuadrado igual a 0. Esto es igual que hacemos siempre. Tiene dos raíces complejas, más y menos p por i. Y ya sabemos que entonces, en este caso, la solución para la f, lo hemos hecho antes prácticamente igual, será f de x igual a, se ve bien, ¿no? Sí. A por el coseno de px más b por el seno de px. ¿Ok? Bien, vamos a tener cuidado con las sustituciones ahora. Si la función en 0 vale 0, voy a ponerlo aquí, f de 0 igual a 0, significa que a por el coseno de 0, es decir, a por 1, más b por el seno de 0, es decir, b por 0, tiene que ser 0. Esto se va y me queda que la a es 0. Es decir, la f tiene que ser de la forma b por el seno de b por x, según lo que acabamos de obtener, ¿no? Vamos a derivar. Vamos a derivar para poder aplicar esta condición, porque aquí necesito la derivada de la f. La derivada de la f, no hace falta que derivemos esta, porque si ya sabemos que a es 0, no vale la pena arrastrar toda la parte del coseno, ¿no? Así que derivamos directamente esta. Derivada del seno es el coseno, la p sale fuera, b por p, por el coseno de px. Y como se tiene que cumplir que la derivada del 7 sea 0, b por p por el coseno de 7p es 0. ¿Y qué ocurre? Claro, la b no puede ser 0 porque como la a era 0, si la b fuera 0, la f sería 0 y eso no me vale. La p tampoco puede ser 0 porque estamos en el caso de que la k era negativa, entonces si fuera 0 la k no sería negativa, ¿no? Así que la única posibilidad es que el coseno de 7p sea 0. ¿Y cuándo el coseno de un ángulo es 0? Pues esto ya lo hemos visto, ¿no? El coseno de un ángulo es 0 cuando sea múltiplo lo de dentro, en este caso el 7p, tendrá que ser múltiplo impar de pi medios. ¿Ok? Bien, pues voy a poner aquí arriba lo que ocurre entonces. Esto está claro. Esto está claro también. Bueno, creo que se lo puede borrar todo. Despejando de aquí, si despejamos las p's, el 7 pasa dividiendo y me queda que para cada n
P vale 2n-1 por pi entre 7 por 2, 14. Ok, para n igual a 1, 2, 3, etc. ¿Vale? Nos interesan siempre solamente los números naturales. ¿Y qué f's me han salido para cada valor de p? Fijaos que la f era b por seno, ¿ok? Aunque luego al derivar me ha aparecido el coseno, pero las f's, tal cual, las f's originales son b por seno. Ya sabéis que podemos considerar que la b es 1 y me queda que las f's son el seno de esos p sub n de x. Para cada n tengo una f distinta, la llamamos fn, y con eso obtengo mis f's. Voy a subrayar esto, que estas cosas son importantes. ¿Ok? Esto se ve, ¿no? Que es una n. Pues, vale, voy a borrar y vamos a continuar con la parte de la g, que ocurre igual que antes, ¿vale? Es lo que más se diferencia con respecto a la ecuación del calor, que las g's salen un poquito más complicadas. ¿Ok? Borro y enseguida continúo. Bien, pues teníamos esta ecuación con la g. Recordad que la k, los únicos valores que me ha dado son menos p al cuadrado. Para cada n tenía una p diferente. ¿Ok? Paso multiplicando y luego paso sumando. Considero el polinomio característico correspondiente. Y esto me da dos raíces. Al pasar allí me queda menos 5p sub n al cuadrado, así que me quedará más menos raíz de 5 por p sub n por i. ¿Ok? Por tanto, los g's para cada valor de n me da una g diferente, vamos a llamarle g sub n. Será la suma de un seno y un coseno por estas raíces. Vamos a poner primero el coseno. Luego el seno. Y bueno, hay que poner dos constantes y, al igual que hemos hecho antes, vamos a poner, por ejemplo, para cada n, pues al coseno le ponemos b sub n y al seno le ponemos b sub n estrella. Solo a modo de curiosidad y por una cuestión de notación, digamos que a las g's les ponemos b's, b sub n's, si lo que tengo en las f's son senos. Y a las g's les ponemos a's, a sub n's, si las f me hubieran salido cosenos. ¿En qué caso la f me hubiera salido un coseno? Bueno, en el caso en el que la derivada con respecto a x hubiera estado aquí, estas f serían cosenos, por ejemplo. ¿Ok? Simplemente es por una cuestión de notación para que luego al hacer la serie de Fourier reconozcamos las a's en vez de b's. Pero bueno, no es muy importante si ponemos otra letra. Bien, dicho eso, ya tenemos las f's, ya tenemos las g's y ya sabemos que la función u, bueno, u sub n, vamos, porque para cada n tengo una distinta, que son de la forma fnx por gn, o sea, esta por esta, son soluciones de la ecuación del calor junto con las condiciones de frontera. Pero a priori estas funciones no cumplen las condiciones iniciales. Lo que sí sabemos por el principio de superposición es que al sumar, al hacer la serie, la suma que podría ser infinita de estas funciones, eso me da la solución del problema. Voy a borrar y vamos a expresar arriba la función y solo nos faltará calcular los b sub n y los b sub n estrella. ¿Ok? Bien, he reescrito aquí arriba la función u. ¿Cómo quedaría? Sería la suma de las f's por las g's. He puesto primero las g's, como hago siempre. Y bueno, vamos a hacer lo mismo que antes. A partir de esta condición,
lo que obtendríamos es que, bueno, por una parte, al sustituir la t por 0 aquí, me quedaría la suma de los b sub n, esto es 1, esto es 0, ahí me queda el seno, y a lo que iba, utilizando esta condición de ahí, como es 0, en este caso no hay que hacer nada, porque ¿cómo expreso 0 como una suma de senos? Pues haciendo que todos los b sub n valgan 0. Lo que necesitamos, por tanto, es calcular los b sub n estrella, que es lo único que nos queda. Para hacerlo, a partir de la función, hacemos igual que antes, calculamos su derivada con respecto a la t. La suma se queda igual y la derivada del coseno es el menos seno, echarle lo que tiene dentro multiplicando fuera, luego me quedará menos raíz de 5 por p sub n, por el b sub n que tengo delante, por el seno, y con el seno hago lo mismo, la derivada es coseno, sale lo de dentro multiplicando, raíz de 5, p sub n, b sub n estrella, coseno de raíz de 5 por p sub n por t, y estamos de derivada con respecto a t. Luego, lo que está multiplicando que depende de x, a efectos de derivadas, funciona como un numerito, es como una constante para nosotros, así que no afecta. Y al evaluar esto en t igual a 0, nos da esto, el seno de 0 es 0, el coseno de 0 es 1, y nos da que la suma queda, esto queda igual, por el seno de p sub nx. Y esto tiene que ser igual utilizando la otra condición inicial, esta de aquí, a la función 1 más x. Bien, pues, si me permitís, vamos a, para no arrastrar esta expresión que es un poco fea, la vamos a llamar, por ejemplo, lambda sub n, ¿os parece? Y lo que tengo que hacer es expresar la función 1 más x como la suma de estos lambda sub n por senos. Y los p sub n justamente son de la forma 2n menos 1 por pi partido 2l. ¿Ok? O sea que es de la forma que vimos cuando estábamos estudiando series de Fourier. Sabemos que entonces los lambda n van a ser 2 partido por l, en este caso 2 partido por 7, por la integral entre 0 y l de la función 1 más x por el seno de p sub nx. Bueno, si uno hace cálculos, lo dejo para vosotros, esto es una integral por partes, y con cuidado cuando lo calculéis, pero esto va a ser igual a 2 séptimos por 1 partido p sub n más menos 1 elevado a n partido p sub n al cuadrado. Aquí va un más 1. ¿Ok? Esto hacerlo en casa, ¿ok? Este cálculo. Y tener en cuenta las propiedades que vimos en el apartado 6.1 de los senos y los cosenos de ciertos ángulos sencillitos, digamos. Bien, pues visto esto, podemos despejar si lambda n es esto de aquí, podemos despejar los b sub n estrella, ¿no? Pasando esto dividiendo. Voy a expresarlo aquí, a ver si me cabe. Bueno, de hecho voy a hacer una tabla. Bueno, no, primero b sub n estrella será igual a 2 partido 7. Este raíz de 5 por p sub n pasa dividiendo por 1 partido p sub n más menos 1 elevado a n más 1 entre p sub n al cuadrado.
Y bueno, ya que estamos, si me permitís, pues voy a sacar el factor común 1 partido p sub n, o sea, aquí aparece un cuadrado, este se nos irá, nos quedará solo un 1, y este pues me queda tal cual. Ok, así simplificamos un poquito la expresión de los b sub n estrella. Bien, pues ya lo tenemos todo. Ya tenemos la solución, ya sabemos que los b sub n son 0. Voy a hacer aquí una pequeñita tabla y escribimos los primeros términos, y con eso ya tenemos la solución detallando los primeros términos. Borro y enseguida luego lo expreso. Bien, pues aquí tenemos la solución. Aquí os he reescrito el b sub n para recordar que nos daba 0 y los b sub n estrella. Y he aprovechado para hacer la tablita, para no estar haciendo los calculitos que son un poco engorrosos. Pero bueno, he puesto los dos primeros términos para expresar la solución. En igual a... Ah, y he borrado sin querer la manchita, pero bueno, no pasa nada. Aquí se ve, ¿no?, que es n igual a 1. No se ve mucho, pero... Sí, bueno, ahora sí. Para n igual a 1 he puesto los valores de los p sub n, de los p sub n al cuadrado, porque aparecen aquí, y los b sub n estrella, para simplificar un poquito yo los cálculos. Y por tanto, vamos aquí, vamos a expresar los primeros términos de la solución. Ya hemos dicho que este da 0, b sub 1, b sub 1 estrella será 392 partido 7 raíz de 5 por pi al cuadrado, por 1 más 14 partido pi, por el seno de la raíz de 5 por p sub 1, que es este de aquí, o sea, raíz de 5 por pi partido por 14 por t, y eso multiplicado por el seno de p sub 1 por x, es decir, por el seno de pi partido por 14 por x. Ese sería el primer elemento de mi suma. El siguiente sería, ya sabemos que b sub 2 es 0, b sub 2 estrella lo tengo ahí. Lo apunto tal cual. Por el seno de raíz de 5 por p sub 2, lo tengo aquí. El seno de, pues, 3, lo pongo delante del 3. El raíz de 5, todo eso por t. Por el seno de p sub 2, ¿vale? Este de aquí, para n igual a 2, p sub 2, que lo tengo aquí. 3 pi partido 14 por x, más puntos suspensivos. ¿Ok? En cuanto más términos pusiera, pues mejor me aproximaría a la solución. Y bien, pues creo que más o menos con estos ejemplos está claro cómo funciona la ecuación en este caso de ondas, y bueno, ya vimos cómo era la ecuación del calor, pero digamos que las dos primeras condiciones, o sea, las dos primeras partes del problema, bueno, está la parte 4, que bueno, no sé si he llegado a ponerla antes. Insisto, las dos primeras partes del problema se hacen de manera muy similar, idéntica de hecho, en la ecuación del calor y ecuación de ondas, pero nos pueden cambiar la condición de frontera, tenedlo en cuenta. Fijaos si aparece la derivada aquí o no aparece. Y bueno, la diferencia entre ecuación de ondas y ecuación del calor es que en la ecuación del calor las g saldrán exponenciales porque solo hay una raíz real, y en la ecuación de ondas las g saldrán sumas de senos y cosenos, como este que tengo aquí, porque saldrá una ecuación de segundo orden y el caso no trivial nos da raíces complejas. Por eso aparecen senos y cosenos. Por lo demás, al final siempre hay que hacer una serie de Fourier o una identificación con un seno o un coseno, o si es cero, pues mejor para nosotros. Y bueno, si es la ecuación de ondas, pues hay que hacer, en vez de una, hay que hacerlo dos veces. Y con eso terminamos el tema. Hay otro tipo de ecuación, que es la ecuación de Laplace, de los que estuvimos estudiando en el tema anterior. En los apuntes tenéis cómo se resuelve. No lo vamos a pedir en este curso, porque el tiempo es el que es y el temario ya es muy denso. Y bueno, pues no me puedo despedir de vosotros en persona en clase, pero
me despido de manera virtual en cuanto a las clases teóricas se refiere. Y, insisto, cuidaros mucho, ¿ok? Hasta luego.